Buenos días, bienvenido al último seminario de fisiología endocrina. En esta oportunidad hablaremos de páncreas endocrino. Como siempre, presento mi agenda, los temas de los que vamos a discutir, vamos a hablar de algunas generalidades, de insulina, glucagón, incretinas, después de somatostatina, péptido pancreático. Vamos a entrarnos en dos temas muy importantes, la hipoglucemia como una regulación fisiológica y también de diabetes. ¿Cuáles van a ser mis objetivos? Los objetivos van a ser que conozcan la estructura, síntesis, secreción, regulación de la secreción y principales funciones de la insulina, del glucagón y de la somatostatina. Quiero que reconozcan la importancia de las incretinas, poder definir la hipoglucemia como mecanismo fisiológico y conocer las hormonas que participan en ella, clasificar las diferentes identidades que conllevan al desarrollo de diabetes y entender a través de la fisiología los procesos que ocurren por falta de insulina. Entonces comenzamos ya por el páncreas endocrino y tenemos que recordar que la unidad funcional del páncreas endocrino será el islote de Langerhans. El mismo está formado por células betas en el centro, rodeadas por células alfa, delta y P. También existen unas células en muy poquita concentración, las épsilon, que van a liberar insulina, glucagón, somatostatina y péptido pancreático respectivamente. Los islotes representan el 1% de toda la masa pancreática. Las células betas representan el 80% del islote. Y si acá vemos en amarillo la representación de las células beta, sí que como ven es central. En naranja van a estar las células de glucagón, en negro las de somatostatina y en rosita las de péptido pancreático. Como ven entonces, recuerden la distribución, las células beta, las células que secretan insulina, van a ser central. Y esto tiene una importancia porque la regulación también es del centro hacia la periferia. Y entonces, en su secreción, estas son las células beta, cuando liberen insulina, vamos a ver, como dicen muy bien las flechas, bueno, obviamente ir al torrente sanguíneo, pero también van a actuar sobre las células de glucagón, las células alfa. Nuevamente, en el centro las beta, en la periferia van a estar las células, acá dibujadas, las células alfa y las delta. Y esto tiene una importancia, sí, tiene una importancia que es fundamental, más allá que la insulina, como les dije, representa el 80%. Tiene que ver con la regulación parácrina que existe en el islote, donde la insulina va a inhibir la secreción de glucagón, mientras que la del glucagón estimula la secreción de insulina. Y como vemos, somatostatina inhibe a ambas. Recordemos que es el inhibidor universal. Entonces, si cuando se libere insulina va a inhibir al glucagón, y esto es lo que pasa, por ejemplo, en una situación de hiperglucemia, vamos a tener fisiológicamente insulina y el glucagón lo vamos a encontrar bajo. Mi pregunta es, ¿qué sucedería si hay una destrucción, no importa la causa, de células beta? Si yo no tengo insulina, y los dejo pensar unos segunditos, ¿sí? ¿Cómo estarían los niveles de glucagón? Perfecto, estarían aumentados. Recuerden entonces que insulina inhibe la liberación de glucagón, mientras que el glucagón estimula la liberación de insulina y nuevamente, como siempre, somatostatina inhibe ambas. La célula beta libera insulina, péptido C en forma equimolar y también va a liberar proinsulina,
que, como bien dice su nombre, es un propéptido que es 20 veces menos potente que la insulina. La insulina es una proteína, una hormona proteica formada por dos cadenas, una alfa de 21 aminoácidos y una beta de 30 aminoácidos, unida por dos puentes disulfuro. En altas concentraciones y en presencia de zinc tiende a estar en forma de dímero o hexámero, es como que se forma un conglomerado de insulinas, pero en el plasma, como la tenemos fisiológicamente, está en presencia de monómero y es de esta manera como va a actuar a nivel de su receptor de membrana. Repasemos un poco la síntesis y secreción de insulina. Como han visto ya en la clase de generalidades, toda hormona proteica viene de una preprohormona que luego, al perder el péptido señal, en este caso, cuando pasa por el REG, ¿sí?, se va a transformar en proinsulina, en este caso, o prohormona, que va a ser empaquetada por el Golgi. Cuando llegue a ser un gránulo maduro, por la acción de peptidasas, ¿sí?, se va a separar la insulina del péptido C, que, como bien dice acá, tiene una liberación equimolar con el péptido C, la insulina. Es decir, se van a liberar en formas similares. ¿Cómo se regula la secreción de insulina? Y si yo tengo que decir un parámetro que regula la secreción de insulina, va a ser la glucosa, bien grande, en negrita, en mayúscula. Es el mayor regulador de la secreción de insulina. Veamos cómo lo hace. Esta es una célula del páncreas, una célula beta, que la glucosa, ya vamos a ver, va a ingresar a través de un transportador de glucosa, en este caso los GLUT2, que ya me adelanto, y también denominado glucosensor o glucostato, ¿sí? Ingresa la glucosa y la glucosa, por la glucoquinasa o exoquinasa, dependiendo de las concentraciones de glucosa que haya, se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato realizará glucólisis. El piruvato, que proviene de la glucólisis, va a ingresar al ciclo de Krebs para obtener energía. Cuando las concentraciones de ATP superan a las de ADP, se va a producir el cierre de los canales de potasio, y esto va a favorecer la despolarización de la célula con el aumento o con la activación de los canales de calcio voltaje dependiente. Ingresa el calcio a la célula, donde se va a unir al citoesquelético, donde están los gránulos de insulina, y de esta manera se va a estimular la exocitosis de la misma. Veámoslo por otra parte. Entonces, la glucosa dijimos que va a ingresar por los GLUT2, ¿sí? Esta es una célula beta pancreática. Ingresa por los GLUT2, va a realizar glucólisis, después va a realizar, el piruvato ingresa, dijimos, a la mitocondria, se va a producir el aumento de ATP sobre ADP, se cierran los canales de potasio, se despolariza la célula con apertura de los canales de calcio, y este calcio va a favorecer entonces que los gránulos de insulina realicen su exocitosis, salgan a la luz. Entonces, la glucosa es el mayor estimulador de la secreción de insulina. ¿Es el único? No, no es el único, pero recuerden que es el más importante. Vamos a tener otros reguladores de la secreción de insulina. Los nervios parasimpáticos, por la acetilcolina y también el VIP, estimulan, acá tienen las vías por cómo lo realizan, la liberación de insulina.
los nervios simpáticos predomina la inhibición de la liberación de insulina. Recuerden, van a ser cosas diferentes, opuestas en general. La somatostatina dijimos que es el gran inhibidor, mientras que la leucina y la arginina van a favorecer la despolarización, ¿sí? Y al favorecer la despolarización, favorece el incremento de los canales, la apertura de los canales de calcio. Y también acá tenemos las incretinas, de las cuales vamos a hablar del GLP-1 y del GIP posteriormente. Entonces, también existen otros reguladores, pero recuerden, por favor, muy grandes, se los puse siempre en negrita, en colores, en mayúscula. La glucosa es el estímulo más importante para la liberación de insulina. ¿Cómo es la liberación o cómo es el patrón de secreción de la insulina? Y tenemos que saber que es bifásico. ¿Y tiene su importancia? Sí. En un primer momento, cuando incrementan los niveles de glucosa, se va a producir una liberación de insulina que es muy brusca, que dura aproximadamente entre 10 y 15 minutos, ¿sí? Y que hace un pico, es tan brusca que forma un pico, y que va a representar a la secreción de la insulina acumulada, aquellos que ya estaban en los gránulos y que por normalizarse la glucosa, por dejar de existir el gran estímulo, quedaron pendientes para su liberación. Viene una segunda fase, una fase que ya es menos pronunciada, tiene forma de meseta y que va a durar hasta que dure el estímulo, es decir, hasta que se normalice la glucosa, ¿sí? La glucemia. Y esto es, como bien les puse acá, es una segunda fase, representa la síntesis de novo de insulina o de neosíntesis, y va a cesar cuando culmine el estímulo, ¿sí? Cuando el estímulo termine. En este caso, cuando se normalice la glucemia. ¿Cómo se metaboliza la insulina? Bueno, es una proteína, por lo tanto va a circular de forma libre. Eso hace que tenga una vida media corta, es de aproximadamente entre 7 y 11 minutos y se va a liberar en pulsos dependiendo de sus estímulos, ¿sí? Se metaboliza principalmente en el hígado. El hígado tiene una gran concentración de receptores para insulina, por lo tanto, entre el 40 y el 60% se metaboliza a nivel de hígado. También a nivel del riñón, el riñón posee también importantes cantidades de receptores, y en plasma y en tejido blandos se va a metabolizar por insulinasas. La insulina se va a unir a un receptor de membrana que pertenece a las familias de los tirosinquinasa. Está formada por dos cadenas alfa, una porción intramembranosa y una que lo da la cadena beta principalmente, y dos cadenas betas que, como dije, ocupan un espacio intramembrana y un espacio intracelular. Ya vamos a hablar más específicamente del receptor. Vuelvo a insistir en la distribución de las células. Esto, recuerden que tiene una gran importancia en la regulación parácrina. Y como les puse acá, la glucosa es el principal regulador de la síntesis y secreción de insulina. Bien, ¿cuáles van a ser las funciones? Y acá se las dejo todas, ¿sí? Vamos a volverlas a ver de todas maneras. Y podemos dividirlas en que va a tener unas acciones rápidas, inmediatas, unas acciones intermedias y unas acciones tardías. Las acciones rápidas que va a tener va a ser la captación de glucosa, la captación de aminoácidos y también la estimulación de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, estimula la captación de glucosa,
de aminoácidos y también estimula la bomba sodio-potasio ATPasa. Podemos decir que tiene acciones intermedias como la de estimular la glucogenogénesis, inhibir la gluconeogénesis, estimula la lipogénesis, estimula la síntesis de proteínas. Estos son acciones intermedias. Y acciones más tardías serán la expresión de genes, la síntesis de ADN y la inhibición de la apoptosis. Y recuerden que hoy, o quizás lo vayan a ver o ya lo vieron, con IGF-1 vamos a ver que las acciones son muy parecidas. Y acá lo tenemos, juro que esto no lo puse yo, sino que el gráfico ya venía así. Vamos a ver, y ya lo vimos, o lo van a ver, ¿sí? Que el IGF-1, el factor de crecimiento insulino símil tipo 1, es muy, muy semejante con la insulina. De hecho, el receptor es similar. Acá lo tenemos entonces, las cadenas alfa, las cadenas beta, es una tirosinquinasa, que cuando en este caso la insulina, el monómero, se ubique en la porción alfa, favorecerá cambios conformacionales que van a fosforilar a la tirosinquinasa. Esta fosforilación de tirosinquinasa va a estimular al sustrato de receptor de insulina y a su vez se van a fosforilar y se van a activar diferentes vías. Vías que van a llevar a estimular la síntesis de proteínas, facilitar el transporte de glucosa, la síntesis de glucógeno, la supervivencia celular y también la transcripción de diferentes genes. Vuelvo a insistir, repasen después y vean qué pasa con el IGF-1 y van a ver que los mecanismos son similares. La glucosa va a ingresar a la célula por diferentes transportadores. Tenemos estos mismos, son proteínas de alto peso molecular que pertenecen a la gran familia de proteínas transportadoras o carriers. Transportadores de glucosa existen aproximadamente 12 y en este momento seguramente se debe de estar descubriendo otros. Pero los 4 que más me interesa que ustedes recuerdan son, y los puse en color, el GLUT1, GLUT3, números impares, el GLUT2, el GLUT4, números pares. También tenemos otros transportadores que están asociados con el sodio, ¿sí? Y que son cotransportes sodio-glucosa conocidos como SGLT. Tenemos el SGLT1 que se encuentra en el intestino y en riñón, específicamente en el túbulo contorneado proximal, y los SGLT2 que se ubican en riñón en el túbulo contorneado proximal. Estos transportadores tienen un transporte máximo, TM significa transporte máximo de glucosa, que es de aproximadamente entre 160 y 180 miligramos de decilitro en los pacientes que no presentan diabetes. Y vamos a ver la importancia que tienen estos transportadores. Ahora vamos a hablar entonces de los GLUT. Y en este dibujito, que es mío, ¿sí? Para que ustedes recuerden a los GLUT con un poco de humor, un poco de simpatía, son transportadores de glucosa. Dijimos que hay 12, pero vamos a ver los más importantes. El 1 y el 3 son independientes de insulina. Están ubicados en el sistema nervioso central. Los GLUT1 en barrera hematoencefálica y los GLUT3 en las neuronas. Después tenemos los GLUT2. Los GLUT2 son también independientes de insulina, están ubicados en páncreas, hígado, riñón, intestino, y yo ya me había adelantado, se los denomina también glucostato o el sensor de glucosa. Es decir, si en sangre tenemos una hiperglucemia,
estos GLUT van a permitir el ingreso, van a censar este aumento de glucosa y van a permitir que ingrese esta glucosa para, por ejemplo, en páncreas, ya lo vimos en la célula beta, estimular la síntesis y secreción de insulina. De ahí viene el nombre de glucostato o glucosensor o sensor de glucosa. Y nos falta el GLUT4. El GLUT4 es dependiente de insulina, depende de la insulina. Vean que los demás eran independientes de insulina. Este se los puse en color grande, ¿sí? Es dependiente de insulina y se ubica en músculo esquelético, músculo cardíaco y tejido adiposo. Y es el que va a favorecer la captación de glucosa por los tejidos periféricos, por estos tejidos. Por último, y yo siempre ahí exigiendo un poquito más, me gustaría, en lo posible, que recordaran al GLUT5, porque solo transporta fructosa, ¿sí? Y principalmente está en intestino. Bien, y acá vemos lo que estábamos hablando, la insulina, cuando yo les había dicho, cuando vimos el gráfico o la diapositiva del receptor, decía transporte de glucosa. Bueno, lo que hace la insulina es favorecer, ¿sí?, la translocación de los GLUT4. ¿Qué significa esto? Que estos transportadores estén en la luz para que favorezcan el ingreso de glucosa, ¿sí? Cuando no hay insulina, cuando la insulina no está unida al receptor, esta translocación es como que hay un downregulation, hay una internalización de los GLUT4. Vamos de nuevo, cuando la insulina se une a su receptor, estimula a la tirosinquinasa, se produce fosforilación de tirosinquinasa, estimula al sustrato de receptor insulina y a la vez estimula la vía para que se produzca entonces la translocación de los GLUT4. Es decir, que estos receptores estén en la luz de la célula para favorecer la captación de glucosa. Al disminuir o ya no haber insulina, se produce la internalización de los mismos. Entonces, repasemos las funciones que tiene la insulina. La insulina favorece el transporte a nivel de la membrana plasmática. Como vimos, estimula el transporte de glucosa, ¿sí? Estimula la captación de glucosa por tejidos periféricos. ¿A través de qué GLUT? Excelente, los GLUT4. También estimula la captación de aminoácidos y de iones. Tiene un efecto anabólico, estimula la glucogenogénesis porque estimula la glucogenosintasa, estimula la síntesis de proteínas y estimula la lipogénesis. También estimula la producción de energía y de cofactores, estimula la glucogenólisis, porque recuerden, va a estimular a la glucoquinasa, a la fosfofructoquinasa y a la piruvatoquinasa. Estimula el ciclo de las pentosas y también estimula la entrada de piruvato al ciclo de Krebs. Y tiene un efecto anticatabólico. ¿Por qué? Porque inhibe la glucogenólisis, inhibe la proteólisis, inhibe la lipólisis porque inhibe a la lipasa hormonosensible y también inhibe la gluconeogénesis porque inhibe a la glucosa 6-fosfato y también a la fosfoenolpiruvatoquinasa. Como ven entonces, vamos a ver que tiene efectos anabólicos, ¿sí?, y anticatabólicos. Visto de otra manera, para que queden súper fijados los conceptos, tiene acciones anabólicas. ¿Por qué? Porque estimula la captación de glucosa por tejidos periféricos, estimulando a los GLUT4.
estimula la glucogenogénesis y la glucólisis. Estimula la síntesis de proteínas. Va a tener, y la lipólisis, perdón. Va a inhibir, entonces tiene este efecto anticatabólico porque inhibe la glucogenólisis y la gluconeogénesis, inhibe la lipólisis y también inhibe la cetogénesis e inhibe el catabolismo proteico. Pasemos ahora entonces a hablar del glucagón. El glucagón es un péptido de 29 aminoácidos, se sintetiza principalmente en las células alfa del páncreas y recuerden que estaba en la periferia. Su antecesor, el proglucagón, tiene 29 aminoácidos, se va a metabolizar el 40% a nivel hepático, tiene una vida media corta porque también como es un péptido va a circular libre en plasma, tiene una vida media de aproximadamente 10 minutos, y como actúa en un receptor de membrana, su segundo mensajero es el AMPS cíclico. Está regulado, la secreción de glucagón va a ser regulada por estimuladores e inhibidores. Sus estímulos van a ser, y los más importantes se los puse en negrita, ¿sí? La hipoglucemia, los alfa-adrenérgicos, la hormona de crecimiento y el cortisol. También otros estímulos serán los aminoácidos, la gastrina y la colecistoquinina. Es inhibido por la hiperglucemia, la insulina, el inhibidor universal, la somatostatina, la secretina, la presencia de cuerpos cetónicos y también de ácidos grasos libres. Piensen en glucagón como el contrario o el opuesto a la insulina. Como para cuando uno les pregunta las funciones del glucagón, sí vamos a ver que a nivel de los hidratos de carbono inhibe la glucogenogénesis, estimula la glucogenólisis y también estimula la gluconeogénesis. En el metabolismo de los lípidos aumenta la lipólisis porque estimula a la lipasa hormonosensible, inhibe la lipogénesis y estimula la cetogénesis. Y con respecto al metabolismo de las proteínas, aumenta el catabolismo proteico a nivel muscular y también estimula la captación de aminoácidos por el hígado para favorecer la gluconeogénesis. Y llegamos a un gran capítulo hoy en día, no podemos no conocer las incretinas, y su nombre viene de Intestinal Secretion Insulin, ¿sí? De ahí formamos la palabra incretina o incretin en inglés. Y vamos a ver la importancia de las mismas y recuerden el significado, porque ahora lo vamos a ver. Como una de las incretinas les voy a presentar al GLP-1, que es el péptido glucagón-like o glucagón-símil, sí tipo 1. En las células alfa está en pequeñas concentraciones, pero su mayor concentración va a ser en las células intestinales L, ¿sí? Que tienen mayor concentración en yeyuno, ilion y colon. El péptido GLP-1 proviene de una preprohormona que es el preproglucagón, ¿sí? O sea que viene de la misma molécula madre que el glucagón. De ahí que se lo denomine péptido glucagón-like o símil glucagón. También lo podemos encontrar en sistema nervioso central, principalmente en hipotálamo, tálamo y núcleo del tracto solitario. Y vamos a ver entonces qué significa efecto incretina, ¿sí? Acá vemos, ¿sí?, que cuando la glucosa plasmática, ¿sí?, cuando damos glucosa en el tiempo. Si bien los niveles en sangre venosa va a ser igual
de la glucosa oral que la vía endovenosa, lo importante es ver qué pasa cuando su respuesta con respecto a la insulina. Acá se midió péptido C, el péptido C tiene una vida media más larga que el de la insulina. Recuerden que se libera en forma equimolar a la insulina. Y lo que vieron los investigadores fue que cuando daban glucosa endovenosa, sí, había un aumento de insulina, en este caso representada por el péptido C, ¿sí? Pero cuando se daba glucosa vía oral, esta secreción, esta liberación de insulina era mucho mayor. De ahí su nombre efecto incretina. Recuerde, intestinal secretion insulin, o sea, había algo a nivel intestinal que estimulaba la secreción de insulina. De ahí lo que significa efecto incretina. Sí, es mucho, se ve que es significativamente mayor la liberación de insulina, vuelvo a decir, acá representado por el péptido C, que se libera en forma equimolar a la insulina. Bien, ¿cómo se metaboliza el GLP-1? Se metaboliza por procesos proteolíticos, se degrada en tres regiones principalmente, renal, hepática y en circulación, y va a ser inhibido por la peptidasa dipeptil tipo 4 o DPP4, así se la denomina, peptidasa dipeptil tipo 4. Lo que hace esta enzima es cortar los dos primeros aminoácidos del GLP-1 de esta molécula y por lo tanto es totalmente inactivo porque no puede unirse a su receptor. Tiene una vida media muy corta, de 1 a 2 minutos. Y veamos entonces qué hace el GLP-1. Cuando uno entonces ingiere alimentos, va a estimular a estas células. Recuerden que estaba en yeyuno, ilion y colon, que es la célula que la sintetiza es la célula L. Se libera GLP-1 y el GLP-1 va a estimular a nivel de la célula beta la liberación de insulina. Y esta insulina, recuerden que lo que hace es favorecer la translocación de los GLUT4, aumentando la captación de glucosa por tejidos periféricos, músculo, tejido adiposo y también recuerden músculo cardíaco. Y a su vez también lo que hace el GLP-1 es suprimir la secreción de glucagón. Y el glucagón, a través de liberado por las células alfa, lo que va a favorecer entonces esta disminución de glucagón es una disminución de la producción de glucosa hepática o también denominada gluconeogénesis. Acá vemos por la DPP4 cómo es inhibido si el GLP-1. Acá vemos en un primer momento la investigación base, cuando se creó este efecto incretina, fue con glucosa, pero más tarde se observó que hay electrolitos, lípidos, ya sean ácidos grasos de cadena larga o ácidos de cadena corta, también las proteínas, estimulan, ¿sí? Son, digamos, estimuladores de estas células L para la liberación de GLP-1. Asimismo, como los ácidos biliares también estimulan la secreción de GLP-1 en las células L. El GLP-1 puede actuar en forma parácrina sobre el enterocito que tenga al lado, pero también puede actuar por vía neuronal como aferencia vagal o por vía endocrina, ¿sí? Con todas las acciones que tienen. Y ahora vamos a ver todas las acciones que tiene. Habíamos dicho a nivel del páncreas, que fue lo que primero se descubrió, fue que aumenta la secreción de insulina
y disminuye la secreción de glucagón. Y esto lo que va a llevar entonces a una mayor sensibilidad de la insulina, demostrada por una disminución de la producción hepática de glucosa y también por aumento de la captación de glucosa por tejidos periféricos, principalmente a nivel de músculo y a nivel de tejido adiposo. En animales de investigación se observó también un aumento de la proliferación de la célula beta con una disminución de la apoptosis de la misma, y esto lleva a un aumento de la biosíntesis de insulina. Esto solamente fue demostrado en animales de experimentación. Lo que se sabe a nivel de corazón es que el GLP-1 tiene receptores a nivel del miocardiocito y esto llevaría a un efecto cardioprotector, a mejorar la función cardíaca y también recuerden que estimula la captación de glucosa por las células, por el músculo cardíaco. A nivel cerebral, aparentemente tiene un efecto neuroprotector y disminuye el apetito. Recuerden que también se observó a nivel del núcleo de tracto solitario con facilitar todo lo que es todas las vías anorexígenas. Y en estómago lo que hace es disminuir el vaciamiento gástrico, favorece, enlentece el vaciamiento gástrico. Entonces, como verán, la importancia de conocer hoy al GLP-1, ¿sí? Que es más, se utiliza en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Una función que es menos conocida, pero que es también importante, tiene pocos años este descubrimiento, es la acción del GLP-1 en riñón, donde inhibiría, sí, principalmente en el túbulo proximal, sí, la reabsorción de sodio, y esto llevaría a un efecto natriurético, ¿sí? También inhibiría todo lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, menos estudiado, ¿sí? Es el polipéptido inhibidor gástrico, aunque los estudios han avanzado y es más, dentro de poco va a haber un tratamiento combinado entre el GLP-1 y el GIP, por lo tanto tenemos que conocer qué hace fisiológicamente. Se sintetiza en las células K de duodeno y yeyuno, también uno de sus estímulos es la glucosa. A nivel del tejido adiposo estimula la actividad de la lipoproteína lipasa. A nivel de cerebro también inhibe el apetito, lo que facilitaría la pérdida de peso. Estimula la secreción de insulina, pero a diferencia del GLP-1 no tendría acciones sobre la secreción de glucagón. Y algo que es prometedor también es que inhibiría la resorción ósea. Como vemos entonces, las incretinas hoy en día están muy estudiadas y entonces debemos conocer las funciones. Debemos saber qué es el efecto incretina y tienen que saber que gracias que el 80% de la regulación de la glucosa postprandial es manejado por las incretinas, ¿sí? Es regulado por las incretinas. Por lo tanto, es fundamental que conozcan a las mismas. Pasemos a la somatostatina. Es un péptido de 14 aminoácidos, pero también encontramos uno de 28. Se sintetizan principalmente en el hipotálamo, el de 14 aminoácidos, y en las células delta del páncreas, y también a nivel del tubo digestivo, vamos a encontrar la somatostatina de 28 aminoácidos. Es un péptido, por lo tanto se va a metabolizar rápidamente, su receptor es un receptor de membrana, y su secreción es regulada por la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos libres y otras hormonas digestivas. ¿Cuál es su función? Inhibe, y no en vano lo he denominado en todas mis charlas inhibidor universal, porque inhibe la secreción de hormona de crecimiento, de la tirotrofina,
de la insulina, del glucagón, de la gastrina, de la colecistoquinina, del VIP, del HIP, de la motilina, de la PTH, paratormona y calcitonina. Inhibe la secreción de pepsinógeno y de ácido clorhídrico, inhibe el vaciamiento gástrico, la motilidad duodenal y la contracción de la vesícula biliar. Y también inhibe la absorción de glucosa a nivel intestinal. No en vano, vuelvo a insistir, lo denominamos el inhibidor universal. Con respecto al péptido pancreático, es un péptido de 36 aminoácidos. Su secreción es estimulada por la ingesta sobre todo de proteínas y su función endocrina aún es desconocida. Vuelvo a insistir, su función endocrina aún es desconocida. Bien, y vayamos a la regulación de la glucemia. Y este gráfico es de producción propia, pero me pareció muy interesante que podamos interpretar a las dos grandes hormonas que van a regular la glucemia, ¿sí? No es que una sea mala y otra es buena, las dos son fundamentales y van a funcionar como un sub y baja. Cuando la glucemia esté alta, es decir, cuando haya una hiperglucemia, dijimos que la glucosa es el principal estímulo para la secreción de insulina, va a aumentar la secreción de insulina. Y recuerden que la hiperglucemia y mismo la insulina, porque va a actuar a nivel parácrino, es la célula que tiene pegadito, va a inhibir la secreción de glucagón y por lo tanto el glucagón va a estar bajo. Cuando todo esté normal, todo va a estar en equilibrio y cuando haya una hipoglucemia, dijimos que el principal regulador de la secreción de insulina es la glucosa y si la glucosa está baja, los glucosensores, no van a encontrar estímulo, no lo van a sensar. Por lo tanto, la insulina va a estar baja, mientras que el glucagón va a ser la primera, vamos a ver qué es la segunda defensa, pero dentro de las hormonas va a ser la primera hormona que esté aumentada. Vuelvo a repetir, este fino control lo hace nuestro organismo todo el tiempo, ¿sí? Por lo tanto es algo fisiológico que debemos conocer. ¿Y cómo definimos hipoglucemia? Y estamos hablando de un paciente que no es diabético, en cualquiera de nosotros, podríamos definir la hipoglucemia como una glucemia menor a 55 miligramos decilitro. También se la puede definir de acuerdo a la triada de Whirlpool, que es una glucemia menor a 50 acompañadas de signos y síntomas de hipoglucemia, que ahora ya los vamos a ver, y que revierte cuando uno da alimentos o glucosa. En la práctica diaria, cuando un paciente nos consulta por hipoglucemia, esto es lo primero que investigamos. Investigamos la triada de Whipple para poder hacer el diagnóstico de hipoglucemia. Le preguntamos por los signos y síntomas, que ya los vamos a ver, y qué pasó cuando comió algo, si esos síntomas, esos signos y síntomas desaparecieron. Lo ideal es que esté constatada con una glucemia menor a 50 miligramos decilitro. ¿Y cuáles son los síntomas, signos y síntomas de hipoglucemia? Los podemos dividir en adrenérgicos, tiene que ver con toda la estimulación de las catecolaminas y ya vamos a ver cómo se produce eso, como temblor, sudoración, midriasis, taquicardia, palidez, piroerección y nerviosismo. Y también específicamente síntomas neuroglucopénicos. Recordemos que había había GLUT1 y 3 a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Por lo tanto, si no hay glucosa, ¿sí? Vamos a tener síntomas de mareo, confusión, pérdida del conocimiento y en forma severa puedo tener convulsiones y coma.
Y esta es la respuesta fisiológica ante la disminución de la glucemia. Y este cuadrito quiero que lo sepan muy, muy bien. Y lo vamos a ir pensando juntos, ¿sí? Cuando ya tengo una glucemia entre 80 y 85, los glucosensores, el glucostato, los GLUT2, es como que ya no sensan glucosa. Por lo tanto, si no sensan glucosa, va a disminuir la insulina. ¿Sí? Miren, con valores que son normales, pero normal tirando a bajos. Y como bien dice este gráfico, esta tabla, dice, es el principal regulador de la glucosa, la insulina, y es la primera defensa ante una hipoglucemia. Si yo tengo bajos niveles de glucosa, los glucosensores no van a encontrar glucosa para sensar. Por lo tanto, se inhibe la liberación de insulina. Eso es lo primero que pasa cuando la glucemia comienza a descender. Si sigue descendiendo, porque el inhibir o el disminuir la insulina fisiológicamente no alcanza, y los valores acá alcanzan un 65-70 miligramos, ¿sí? Es la principal factor contrarregulador y es el segundo mecanismo de defensa frente a la hipoglucemia, va a ser la liberación de glucagón. Y esto está claro. ¿Cuál era la célula que regulaba la insulina? Dijimos que la insulina a nivel parácrino inhibía la secreción de glucagón. Y si la insulina está baja, ¿qué debería pasar con el glucagón? Aumenta. Además, dentro de los estímulos para la secreción de glucagón estaba la hipoglucemia. Pegadito, casi al mismo tiempo, se va a producir también la otra fuente, y sobre todo cuando los niveles de glucagón no son los adecuados, la tercera defensa que se pone en juego es el aumento de catecolaminas, principalmente de adrenalina, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo lo hace específicamente. Si bien estos dos, que también se lo denomina hiperglucemiantes rápidos, como ven, es el primero, o sea, el segundo y el tercero, o el principal factor contrarregulador, y antes que si este está disminuido, las catecolaminas van a ser el segundo, ¿sí? Sacando la insulina es el primero y el segundo, pero recuerden bien cómo se produce en forma escalonada esta activación. Si todo esto no funciona, se van a poner en juego los que se conocen como hiperglucemiantes lentos, ¿sí? Que es el cortisol y la hormona de crecimiento, ¿sí? Y si todo esto no alcanza porque continúa la hipoglucemia, se van a poner en juego características, nuevamente ya lo vamos a ver, como de conducta de defensa rápida, que es la ingesta de alimentos. Y si por algo también esto falla, ya viene la pérdida de conciencia con valores menor a 50 miligramos decilitro. Entonces, recuerden cómo se produce la respuesta, recuerden cómo es la secuencia, porque esto es fundamental. Esto es lo que cuando hay una hipoglucemia investigamos, que esta secuencia se cumpla, ¿sí? Entonces, repasemos. En primera instancia hay una disminución de la secreción de insulina. Inmediatamente, como disminuye la insulina, a nivel parácrino va a aumentar el glucagón. Si el glucagón no alcanza, inmediatamente se pone en juego la adrenalina. Estos dos son los que se conocen como hiperglucemiantes rápidos, y si en este caso no se puede revertir la hipoglucemia, también participarán el cortisol y la hormona de crecimiento
como hiperglucemiantes lentos. El último mecanismo es la sensación de hambre, y si todo esto no responde, sobreviene la pérdida de la conciencia. Nuevamente, ante una disminución de la glucemia, en primer lugar disminuye la insulina, y esto va a llevar a que haya una disminución de la utilización de glucosa por tejidos periféricos. No hay translocación de los GLUT4, los GLUT4 están internalizados y por lo tanto la glucosa no ingresa a la célula y se va a quedar en circulación. Asimismo, aumenta primero el glucagón, luego las catecolaminas, y si esto no alcanza el cortisol y la hormona de crecimiento. Se los puse bien en forma ordenada. Recuerden que todas estas hormonas hiperglucemiantes lo que van a hacer es aumentan la producción hepática de glucosa, es decir, estimulan la gluconeogénesis, se estimula la lipólisis y también la cetogénesis. Todo para intentar mantener una hiperglucemia o favorecer la normoglucemia. Esto va a tener muchas importancias. ¿Qué pasa a nivel central para entender qué procesos ocurrían con las catecolaminas? Normalmente dijimos que los glucosensores son esenciales para la protección contra las hipoglucemias y se van a ubicar en cerebro, hígado, adrenales, intestino y páncreas. Normalmente estos sensores van a ser neuronas especializadas noradrenérgicas y adrenérgicas, ATP, potasio sensibles. ¿Y esto qué significa? Normalmente lo que ocurre es que cuando hay glucosa, la célula se despolariza, pero estas células tienen la característica que ante una hipoglucemia se van a hiperpolarizar y esto va a generar diferentes estímulos. Uno va a producir una estimulación a nivel del glucagón, del cortisol, de la misma secreción de catecolaminas y también de hormona de crecimiento, y va a intentar generar una neuroprotección. Y por otro lado, se estimulan a través de esto todas las respuestas metabólicas para favorecer la hiperglucemia y también favorece el incremento del apetito. Recordemos que la glucosa ingresa al sistema nervioso central a través de los GLUT1 que se ubican en la barrera hematoencefálica, y en las neuronas, en la membrana neuronal, tenemos los GLUT3. ¿Por qué es tan importante controlar la hipoglucemia? Porque vimos que existe la posibilidad de entrar en convulsiones y coma por una hipoglucemia, pero el otro parámetro que hoy en día también nos preocupa muchísimo es que puede generar arritmias, paro cardíaco, ¿sí? Y esto es porque con la hipoglucemia vemos que estimulamos a las catecolaminas y vamos a estimular todos los receptores beta. Y esto puede llevar a un incremento del ritmo cardíaco, es decir, a una taquicardia, aumento de la presión arterial, aumento de la contractilidad, aumento del gasto cardíaco y también a cambios en el electrocardiograma, que una cosa es que sea algo fisiológico, pero en un paciente con ciertas complicaciones puede favorecer mayor enfermedad cardiovascular. De ahí la importancia de conocer y de identificar las hipoglucemias. Bien, y nos vamos al otro extremo de las hiperglucemia y con esto a diabetes. Y definimos a la diabetes como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizada por la presencia de hiperglucemia, resultante de un defecto en la secreción, acción de la insulina o ambas. Esta hiperglucemia, cuando se presenta en forma crónica, está asociada a lesiones tardías, disfunciones y fallas de diferentes órganos vitales. Por eso es esencial hacer el diagnóstico y el tratamiento correcto.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Lo podemos hacer por síntomas de diabetes, es decir, de hiperglucemia severa, como poliuria, polidipsia y disminución de peso, que ahora vamos a ver cómo llegamos a esto, ¿sí? Desde la fisiología vamos a ir a la patología. Más una glucemia al azar mayor o igual a 200 miligramos decilitro. Es decir, un paciente que nos consulta porque está orinando mucho, eso es poliuria, más de 3 litros en el día, polidipsia, tiene mucha sed, y disminución de peso, le medimos la glucemia, no importa la hora que sea. Si tiene un valor mayor a 200 miligramos decilitros, hacemos el diagnóstico de diabetes. También lo podemos hacer por 2 glucemias en ayunas mayor o igual a 126 miligramos decilitros en 2 oportunidades diferentes. O también cuando tenemos una glucemia mayor a 200 miligramos decilitros, luego de 2 horas de haber realizado la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Y cómo hacemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Nuestro paciente tiene que estar en ayunas, con un ayuno de 8 a 14 horas, se hace por la mañana. Recordemos que a lo largo de todos los seminarios de endocrinología, vimos que las hormonas tienen un ritmo circadiano, siendo su pico máximo, o sea, desde la noche comienza su secreción, siendo su pico máximo entre las 5 y 8 de la mañana. Por lo tanto, esta prueba lo tenemos que hacer con todas nuestras hormonas, digamos, activas, ¿sí? Al paciente le decimos que haga su dieta habitual y que haga su actividad física habitual, que no haga ayunos prolongados, sino que tiene que hacer su vida normal. Durante la prueba no puede fumar y el paciente debe de estar en reposo. No debe ingerir medicamentos que puedan afectar la prueba. Ustedes ya vieron que los glucocorticoides pueden estimular la hiperglucemia. También los receptores beta, dijimos que las catecolaminas, lo acabamos de ver, son hiperglucemiantes rápidos. Ninguno de ellos deben de estar tomando, ¿sí? Tampoco los beta bloqueantes, porque alteran el metabolismo de la glucosa. No deben de estar con ningún proceso infeccioso, ni fiebre, ni hipertiroidismo. Y al paciente se le va a extraer sangre en ayunas para una glucemia, se le da a ingerir un líquido que contiene 75 gramos de glucosa disueltos en 375 mililitros de agua, y debe de tomarlo en un lapso de 5 minutos. A los 120 minutos de haber iniciado a ingerir el líquido, se le vuelve a extraer sangre. Y ahí podemos hacer el diagnóstico de un paciente que está totalmente normal, cuando la glucemia en ayunas o basal es menor a 100 o menor a 110. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué pones estos dos valores? En realidad, porque las sociedades americanas, europeas y la OMS toman como un valor normal de glucemia un valor menor a 100 miligramos decilitros. Mientras que en la Argentina, la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Argentina de Cardiología toman un valor hasta 110. Y la prueba, o sea, cuando le sacamos sangre a las 2 horas, debe ser menor a 140. Entonces, este es un paciente totalmente normal. Podemos encontrarnos con otras situaciones. Por ejemplo, que la glucemia en ayunas sea mayor a 100 o mayor a 110, pero lo que es importante, menor a 126 miligramos decilitro, lo denominamos glucemia alterada en ayunas, siempre y cuando a los 120 minutos sea normal, es decir, esté por debajo de 140 miligramos decilitro. Denominamos intolerancia a la prueba o test de glucosa cuando en ayunas tenemos una glucemia totalmente normal, pero a las 2 horas es mayor a 140, es decir, está por arriba de lo que llamábamos rango normal,
pero es menor a 200, es decir, es menor que el rango de diabetes. Y denominamos diabetes, ya lo vimos, cuando la glucemia en ayunas es mayor o igual a 126 miligramos decilitro, o a las 2 horas es mayor o igual a 200 miligramos decilitro. ¿Y qué importancia tiene hacer el diagnóstico de glucemia alterada en ayunas e intolerancia al test de la glucosa? A estas dos entidades se las denomina prediabetes o disfunción hiperglucémica, ¿sí? Y esto, la glucemia alterada en ayunas, es la incapacidad de la insulina para inhibir la producción hepática de glucosa. No puede llegar a inhibir la gluconeogénesis para llegar a valores totalmente normales. Hay una pequeña incapacidad, o sea, esa acción ya está fallando, ¿sí? Es un primer paso. Y la intolerancia al test de la glucosa me habla de un fracaso de la insulina para favorecer la translocación de los GLUT4, otra función fundamental que tenía la insulina. Son pasos anteriores para ya hablar de una disminución o de un fracaso de la célula beta, que ya sería la diabetes, ¿sí? Más allá de que existen otros factores que también van a estar alterados. Pero ya ahí habría una disminución de insulina y también de las acciones sobre su receptor. Existen diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es aquella que se presenta en el paciente generalmente en el niño, en el adolescente, en el adulto joven. Son pacientes delgados. En general se asocian a una alteración del sistema inmune, primero celular y después humoral, donde se va a producir una destrucción de la célula beta mayor al 80% y que requiere insulina para vivir. En cambio, lo que es más abundante, y en la Argentina más del 12% de la población presenta diabetes tipo 2, está asociado a la mala alimentación, a hábitos inadecuados y al sedentarismo. Y vemos que todos estos pacientes tienen una característica que es la obesidad central. La diabetes tipo 2 es más característica del paciente adulto, nuevamente con sobrepeso. Sí hay un gran componente familiar y está asociado también a malos hábitos y al sedentarismo. Y como vemos, parte de la alteración que se produce acá es que esta obesidad central va a llevar en el tejido adiposo a generar diferentes sustancias que lo que hacen es inhibir al receptor de insulina. Por ahí todavía tengo un poco de insulina, pero no puede actuar correctamente. Y si no puede actuar correctamente, imagínense todo lo que sucede. Y lo que puede suceder tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2 es que haya poliuria. El paciente nos va a referir que orina mucho. Si pudiéramos cuantificarlo, esto superaría los 3 litros día, ¿sí? Y lo que va a haber acá es que hay hiperglucemia. Dijimos que a nivel renal, si la glucosa ingresaba por un cotransporte con sodio, que tenía un transporte máximo, estos SGLT. Este transporte máximo era entre 160 y 180 miligramos decilitros de glucosa. Cuando hay una hiperglucemia severa, es decir, cuando supera este umbral, lo que se produce es que la glucosa queda en la luz. Y recuerden que la glucosa es osmóticamente activa, por lo tanto va a arrastrar agua y esto va a hacer que nuestro paciente orine mucho. Polidipsia, sensación de sed. Eliminar agua y la hiperglucemia van a contribuir al aumento de la osmolaridad y esto también estimula el centro de la sed.
Pérdida de peso, estamos perdiendo calorías con la glucosa y también estamos perdiendo agua. Y esto va a llevar, y aparte al no tener insulina, que era una hormona anticatabólica, la que va a predominar, ¿quién va a ser si no tengo insulina? Excelente, el glucagón. Y el glucagón, recuerden que es catabólico. Polifagia. La insulina inhibe al neuropéptido I, que es un neurotransmisor, es una hormona, es un péptido que es orexígeno. Por lo tanto, si yo no tengo insulina, este péptido va a estar aumentado y también aumenta el apetito. También puedo tener prurito, picazón en diferentes partes del cuerpo, sobre todo a nivel genitourinario suele haber infecciones y a grandes rasgos, esto ya entro en patología, pero a grandes rasgos, cuando hay una hiperglucemia severa, se altera, todas nuestras defensas, todo lo que es los factores celulares, natural killer, linfocitos T, B, y esto lo que va a favorecer es que al disminuir nuestras defensas favorezca la aparición de infecciones. También mi paciente se puede quejar de visión borrosa porque aumentan las concentraciones de glucosa en el humor vítreo y esto lo que va a hacer es favorecer ¿sí? la alteración del humor acuoso también a nivel del cristalino y esto va a alterar nuestra visión. Si esto aún más se complica, puede ir a la formación de cuerpos cetónicos cuando no tenía insulina y sí tenía aumento de glucagón, cortisol, que van a favorecer la formación de cuerpos cetónicos, la cetogénesis. Y esto me da aliento a manzana, dolor abdominal porque los cuerpos cetónicos, digamos, irritan las terminaciones nerviosas a nivel de abdomen, náuseas y vómitos porque los cuerpos cetónicos estimulan la zona quimiorreceptora gatillo y por lo tanto estimulan los vómitos, cansancio, recuerden que estamos en una situación catabólica, sueño, y bueno, si no hay un correcto tratamiento puede llevar también al coma. Para finalizar y hacer un repaso, que ya lo hemos visto todo, cuando tenemos una situación de estrés, una infección o una cirugía muy importante y además se acompaña por una disminución de insulina, se ponen en juego todas las hormonas contrarreguladoras. Recuerden que las hormonas contrarreguladoras inhiben la utilización de glucosa por tejidos periféricos porque también esto lo va a dar la disminución de insulina. Se estimula la proteólisis y se inhibe la síntesis de proteína. Hay también un aumento de la glucogenólisis, la destrucción de glucógeno a glucosa, que me va a llevar entonces a una hiperglucemia. Tengo más sustratos para la gluconeogénesis, sí, por otro lado esto va a llevar a un aumento de gluconeogénesis y un aumento de la hiperglucemia. Recuerden que la gluconeogénesis va a ser por un lado por la proteólisis y también por la lipólisis. La lipólisis también me va a dar sustrato para la gluconeogénesis. No tengo insulina, dijimos, disminuye la captación de glucosa por tejidos periféricos y además va a haber glucogenólisis. Miren la hiperglucemia que se produce. La hiperglucemia, dijimos que los SGLT2 van a tener un transporte máximo, que es hasta 180 miligramos de decilitro. Con semejante hiperglucemia vamos a tener glucosuria y diuresis osmótica, va a haber pérdida de agua y de electrolitos que va a llevar a la deshidratación. Esta deshidratación puede deteriorar la función renal, pero también puede llevar a una hiperosmolaridad. ¿Qué sucede si tengo un poco de insulina? No voy a hacer cetogénesis, pero si no tengo nada de insulina, como sería por ejemplo los pacientes con diabetes tipo 1, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento de la cetogénesis.
con disminución de la reserva de alcalina, va a favorecer la cetoacidosis. Un tema que creo que es fundamental es que ustedes recuerden, ¿sí?, que al menos necesito 20 microunidades litro de insulina para inhibir la lipólisis y evitar la cetogénesis, 60 para inhibir la gluconeogénesis y 80 para estimular la captación de glucosa. Por eso es muy raro encontrar en los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen un poquito de insulina, cetogénesis. Por eso en este caso, cuando hay un déficit relativo de insulina, la cetogénesis es mínima o nula. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos completado y hemos cumplido con los objetivos. Hemos visto la estructura, síntesis, secreción, regulación de la secreción de las diferentes hormonas, insulina, glucagón, somatostatina. Vimos las importancias que tienen hoy en día las incretinas. Pudimos ver cómo es el mecanismo fisiológico para contrarregular una hipoglucemia, y también vimos qué sucede cuando los mecanismos o cuando hay un déficit de insulina, todos los mecanismos que se ponen en juego. Espero que les haya gustado el seminario y bueno, nos vemos en los seminarios presenciales y en el práctico. Muchas gracias.